encanta ver caras para publicarlas en el Facebook. No, no es cierto. Estamos en una serie que he titulado Creyente. ¿Cómo se titula la serie? Creyente. Queda solo una parte. Esta es la parte 2. Y he titulado la enseñanza de hoy Imitadores. ¿Cómo? Imitadores. La de hace 8 días fue una conducta fiel, si a bien tengo, ¿no? Sí, una conducta fiel. Y estamos desarrollando ciertamente la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El apóstol Pablo, voy a hacer una introducción. El apóstol Pablo cierra el capítulo 4 en el versículo 31, ciertamente hablando de perdón, de perdonándonos unos a otros, lo cual es muy básico ciertamente para reflejar en nosotros el carácter de Cristo. Y mencionábamos y cerrábamos, no sé si lo recuerdan los que estuvieron hace 8 días, lo importante del perdón, lo importante que es perdonar al semejante, lo importante que es reflejar perdón al cónyuge, a los hijos, ¿sí? A cada uno de los que nos rodean. Hay padres que les cuesta perdonar a sus hijos, hay hijos que les cuesta perdonar a sus padres. Yo no estuve exento de ello. De hecho, cuando mi papá murió, yo fui un niño muy feliz. Ahora, ciertamente, después del tiempo y haber albergado tanto rencor y tanta amargura, Dios toca mi corazón. Y la verdad, lo primero que hice, ciertamente, desde la oración fue perdonarlo. Pero creo que me quedó algo sin hacer. Y ya vamos a ver si eso también es algo que le quedó a usted sin hacer. Pero me quedó algo sin hacer. Después, pasado el tiempo, alguien me preguntó, bueno, ¿y su papá qué clase de papá? ¿No? Pues tratando como de alguna manera de que yo le desmenuzara el papá, seguramente que cuando murió me hizo feliz. Pues no, cuando hay perdón, ciertamente uno se remite a Cristo y se remite al perdón de Cristo. Dicho esto, mi respuesta fue: no sé qué tan bueno ni qué tan malo fue mi papá, no me corresponde. Lo único que sé es que era mi papá. ¿Claros? Pero creo que me faltó algo dentro de todo esto. Y Pablo entonces termina el capítulo 4, el versículo 31, diciendo Pablo, ¿no?, en esa relación de perdón entre Dios y el creyente, cómo Dios a nosotros nos perdonó en Cristo Jesús. Y si a nosotros se nos perdonó tanto en Cristo Jesús, no perdonar entonces, hermano, es una afrenta para Dios. No perdonar ciertamente entonces viene siendo, como en su momento lo describe la Biblia, aquel que se le perdonó 100,000 pesos, pero aquel que se le perdonó $1,000,000, pero que no pudo soportar el perdonar 100,000 pesos. Y eso ocurre. Y eso ocurre. ¿Por qué? Porque estamos midiendo siempre nuestra cantidad de perdón y cuánto nos ofendieron. Siempre estamos pensando en ello. Nuestro perdón no es un perdón que viene de Cristo. No, cuando no conocemos de Cristo, nuestro perdón no viene de Cristo, sino viene de una emoción, viene de un sentimentalismo. O sea, dependiendo de lo que me haya hecho, de esa misma manera yo puedo llegar a perdonar o no. Dicho esto, entonces pasa el apóstol Pablo al capítulo 5. Vaya usted a 5 de Efesios, capítulo 5. Y dice el apóstol Pablo, empieza con una afirmación, ¿no? Efesios 5. Si usted ve que de pronto quiere entrar en meditación profunda y ponerle armonía a esa meditación profunda, tranquilo, se puede parar, ir un momentico atrás, echa su agüita y no se vaya. Eso sí, ¿por qué? Entre otras, ya está todo cerrado con candado, así que nadie puede salir de aquí, por si usted tenía la intención de volarse. Aquí dijo uno, ¿cómo así? Muy bien. Dicho esto, el apóstol Pablo pasa a una afirmación. Capítulo 5, ¿ya lo tienen? Por favor, cerciórense de que alguien lo tenga. Muy bien. Dice el apóstol Pablo, sed. ¿Cómo dice? O sea, es una orden, es un imperativo. No le está diciendo tal vez, quizás, si es posible, de pronto pudo ser. No, le está diciendo sed. O sea, no hay otra opción. ¿Sed qué? Ahora, ese pues hace relación ciertamente a lo que viene diciendo con anterioridad. ¿Qué vino diciendo? Perdónense.
que vino diciendo, ciertamente, entonces dejen toda amargura, sean benignos, sean misericordiosos. Eso viene diciendo en el capítulo 4, cerrando el 30 y el 31. Dicho eso, entonces da una orden y después dice, con respecto a lo que les acabo de decir. Entonces mire, hay una orden. ¿La orden cuál es? Con respecto a lo que acabo de decir, dice el apóstol Pablo. O sea, sean con respecto a lo que les acabo de mencionar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esto tratando de conectar el 4:31 con el capítulo 5. Se los explico por qué. Porque la Biblia realmente, cuando se escribió originalmente, se escribió de corrido. O sea, la Biblia no se escribió por capítulos y se colocó números a los versículos, fue corrida. Sino que se hizo una división por secciones para en su momento poderla comprender y entender al momento de estudiar. ¿Sí me estoy haciendo entender por qué entonces los capítulos y los versículos tienen números? Es precisamente por eso. Muy bien. Es que están haciendo la audición para canto. Se empieza desde chiquitos aquí, ¿sabían ustedes? Muy bien. Dicho eso, entonces dice, sed pues. O sea, después de lo que les acabo de decir, ¿no? Dice el apóstol Pablo, sed pues, ¿qué? ¿Qué dice? Imitadores. ¿De quién? ¿Cómo, Pablo? Pregúntele a Pablo cómo. ¿Cómo, Pablo? Pablo responde, ¿cómo quién? Como hijos amados. Y da una instrucción, ¿no? Da una instrucción, dice, y anden, ¿cómo? Y andad, ¿en qué? En amor. Como también Cristo nos amó. O sea, aquí no dice anden conforme a su amor. No, aquí dice anden en amor como también Cristo nos. ¿Y qué hizo Cristo, Pablo? Se entregó a sí mismo. ¿Por quiénes? Por nosotros. ¿Cómo lo hizo Cristo? Como ofrenda y sacrificio a Dios en olor ¿qué? Fragante. Pero es un término de ¿qué? De contraste. O sea, pero Pablo está mencionando todo lo contrario a lo anterior. ¿Qué es lo anterior desde el 31? Desde misericordiosos, benignos, ¿no? Perdonadores, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo en esta porción, dice, pero, o sea, todo lo contrario es lo siguiente. Pero fornicación y toda ¿qué? Inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre quienes. Diga, entre nosotros. Muy bien, entre nosotros. Aquí no dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia sea de a poquitico entre nosotros. No dice, ni aún se nombre. Como conviene a quienes. Ahora, santos no es que usted viene aquí y pone cara de virgen de pueblo o santo alumbrado con ojos de querosene. No. Santos viene del término en griego y también se hace una referencia al hebreo a apartados. ¿A qué? O sea, parafraseemos sin ir a cometer ningún error. Entonces, dice lo siguiente, parafraseemos con apartados. ¿Sí? ¿Me lo valen? Entonces, leámoslo. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a apartados. O sea que ya no somos parte de ese mundo. ¿Sí me hago entender? Como conviene a quienes Dios apartó. ¿Sí? Y continúa ahí. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones. Porque sabéis esto. ¿Qué, Pablo? ¿Qué nos quieres enseñar? ¿Qué nos quiere enseñar Pablo? Mire su Biblia, no me mire. ¿Qué nos quiere enseñar? A ver, levante su voz. ¿Qué nos quiere enseñar? A ver, y aquí son mudos. Aquí hay mudos. Entonces vamos a ver, léanlo por favor. ¿Qué nos quiere enseñar Pablo? Levante su voz. No, aquí, o me bajo, aquí me va a dar algo. A ver. Aquí es así para los que vienen por primera vez. Los amenazamos para que lean. A ver, aquí es con amenazas. 2, 3. Abra su boca o no respondo. Muy bien. Eso, así, muy bien. Sí, señora, así, muy bien. O lee o se sale. A ver. Muy bien. Muy bien. ¿Ya se salió? ¿Quién? Mire lo que está diciendo Pablo. Pablo está dando una instrucción muy clara, pero también afirma Pablo
Pablo está afirmando lo siguiente, escuchen. Con respecto a lo que les acabo de decir, que ustedes son apartados, que ustedes han sido perdonados, que ustedes también perdonan, ustedes a partir de ahí tienen que ser imitadores de Dios. ¿Como qué? Como hijos amados. ¿Y qué tenemos que hacer, Pablo? Andar en amor, como Cristo nos amó, porque Cristo se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre, entregó su vida, fue flagelado, fue latigado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos redimidos y ser considerados ¿qué? Apartados. Esto es ¿qué, Pablo? Santos. Por esto, como ustedes han sido apartados por la obra de Cristo en la cruz, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, hagan todo con acción de gracias. ¿Por qué? Quiero darles a conocer lo siguiente: porque ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe, está diciendo Pablo. Eso de que hay que pecar pero poquito, que Dios perdona, no es cierto. Uno abandona los viejos hábitos de una vez. No se trata de que el que fornicaba antes un montón hoy es poquito. Es decir, es como decir tengo sida pero poquito. No vale, porque Cristo ya nos redimió. Y dice: nadie os engañe con palabras vanas. Vano significa hueco, inútil, que no sirve para nada. Parafraseemos: que nadie los engañe con frases que no sirven para nada, inútiles, huecas. ¿Claros? Y sigue. Muy bien, gracias. Hay uno despierto, los demás duermen. No, no es cierto. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿por cuáles cosas? Por las palabras que vanas. Palabras vanas, inútiles, que no sirven para nada, ¿no? Porque por estas cosas a papito Dios no le gusta. ¿Qué dice? Otra vez, ¿viene qué? La pregunta es: ¿Dios se aira? Claro que sí. Lo que pasa es que la educación en este tiempo ha cambiado para con los niños, ¿no? ¿Aquí algún papá se ha airado? ¿Ninguno? Bueno, yo sí le colaboro, yo sí, hermano. Yo sí, a mí me fue a hacer un berrinche y por eso le vino al chino la ira. Pero claro, ¿no? Santo remedio. Un par de varazos, dice la palabra, no lo van a matar, y sí corrigen el camino por donde deba andar. ¿Claros? No le estoy diciendo que azote el chino, no. Pero la disciplina es que buena en gran manera. Pero el que va a recibir la disciplina, el que la aborrece, ¿o no? Claro. ¿Los papás se iraron con nosotros? Sí, claro. ¿Aquí quién fue un hijo calavera? ¿Ninguno? Yo le colaboro. ¿Quién no fue calavera aquí? Yo fui un hijo calavera. Claro, de esos que... ¿Y dónde está? Haciendo un trabajo. ¿Con quién anda? Pepa Pombo. Se la saben, ¿no? Y así, hermanos. Hemos tenido hijos que han cometido su calaverada. O sea, yo quiero ser honesto con ustedes. Yo tengo 4 varones, ¿no? Y pues como los ven acá y son los hijos del pastor y pues son tan lindos y hacen la alabanza y la oración, no crean que son ángeles encarnados. Son hijos, hermano. Hijos a los que se tuvo que reprender en su momento. Esos hijos que cometen esas calaveradas, que como yo les digo en muchas oportunidades, son hijos que uno cuando los ve como chiquitos, uno se los quiere comer a besos, ¿no? ¿No les ha pasado? Y uno lo ve chiquito, así todo gordito, cachetoncito, uno le provoca comerse ese chino a besos, ¿no? Y lo picotea uno de pies a cabeza y se devuelve uno, hermano. Y que cuando comete esas calaveradas, ya teniendo 15, 16, 17 años, uno se interroga y se pregunta, arrepintiéndose por momentos: ¿y por qué no me comí ese chino en ese tiempo? Uy, ¿por qué hacen unas, hermano? No, los estoy ventaneando, hijos.
Se hacen unas, hermano, pero se tienen una confianza, hermanos, que uno dice, ¿verdad? ¿Por qué no me comí este chino? Pero miren, santos de Dios, dice que viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. O sea, la disciplina es para el desobediente, ¿sí o no? O sea, disciplina, el castigo, la ira, ¿sí o no? Ahora, entiéndase también disciplina como una forma rigurosa también de llevar la vida. Eso también es disciplina, ¿no? Como el que tiene disciplina para hacer ejercicio, disciplina para estudiar, esa es válida, ¿no? Pero está la otra disciplina, la del castigo, la de la corrección. ¿Es válida? Sí, claro. Claro, hoy la psicología posmodernista contemporánea y todo esto que estamos viendo, dice, no al niño, no al niño, porque se trauma al chino, se trauma. Y entonces por eso ya uno no ve chinos traumados, sino papás traumados. Ya los niños se convirtieron en pequeños emperadorcillos a los cuales los papás les hacen así. Y entonces va uno al centro comercial, vayan ahora, salgan un momentico y desen una vuelta y miren un chino. De esos así, no miren un chino, no, miren un papá traumado y una mamá traumada. Ahora los que necesitan psicólogos son los papás. Hágame el favor, hermano. Y entonces usted va y ve los papás traumados y el chino pide un helado y quiere un helado con pepitas, ¿no? Como pide el niño, con un helado con pepitas, ¿no, papi? Entonces pide así con pepitas, si quiere con pepitas. Pero como le pusieron pepitas rojas, él quiere, yo no quiero eso. Quiero verdes, con chocolate. Claro, mi amor, sale la mamá. Y el papá le dice a la mamá, ¿no yo al niño? Y sale corriendo. Ya el niño probó, no le gustó con chocolate y las pepitas. No me gusta. Lo botó. ¿Sabe qué dice papá y mamá? Hecho no cheache, papillo, no gusta papillos. Dijo uno de mis hijos, déjeselo a mi papá 8 días. O para no ir tan lejos, dejémoselo a su papá 2 días, o a su mamá, o a su abuelito, o a su abuelita. Que sean papás, no abuelos, porque los abuelos, el perfil es de alcahuetas. ¿Sabían eso? Sí, y ese es el perfil, hermano. Y yo me mortificaba, porque me decía, ay, los abuelos, todos alcahuetas, no sé qué. Son los abuelos alcahuetas, y entonces las miradas puestas en un solo nieto. Y el chino si comía, si no comía, si subía, si iba en bus, si iba en buseta, si se moja. Papito, el niño, no, que dicen que el amor por los nietos, mi papito. Yo decía, no, que eso sí es muy tenaz estos. Que Dios les hable a esos abuelos. Y todos dicen, amén. Pues que me empiece a hablar a mí primero, no. Hoy que tengo mi primera y es nieta. Y entonces a uno le parece graciosísimo varias cosas. Por ejemplo, estas son las peores gafas que tengo. Las peores, hermano. O sea, tenía otro par. Me tocó volver a estas viejitas de combate. ¿Por qué? Porque la nieta en un momento dado así, pues de tanto jocosidad y alegría, pues sacó y le pareció allá lindo. Y cuando ya las cogió, llegó y les hizo. Y yo hubiera sido el hijo, pero como era la nieta, eso no le gusta a papayos, mami. Lo que le quiero decir con esto es que Dios no tiene nietos, Dios tiene, y Dios al hijo lo reprende. ¿Claros? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahí no dice que tiene nietos. Tiene que, hijo. Eso no le gusta a papayos. Se invierten los papeles. Por eso, hermanos, a mí me enseñaron de chiquito espiritual, con el piquito cerrado se ve más bonito. ¿Sí? Entonces, a ser muy cuidadosos. Bien, desarrollemos nuestro texto juiciosamente. Dice la palabra, sed pues imitadores. ¿Sed pues qué? Imitadores. Ahora bien, el término imitador señala lo siguiente. Cuando se habla de imitar, se hace una referencia a hacer lo posible por parecerse a quién, a otra persona. No, estoy hablando del término imitar, ¿sí? Ya vamos a hablar de imitar en el ámbito cristiano y en cuanto a Dios. Pero el término imitar ciertamente hace una referencia a hacer lo posible por parecerse
o por parecernos a otra persona. Y es así como, ¿no?, surgen muchos referentes de esta sociedad a los que incluso se les consultan normas morales como si hubiesen sido los creadores de las normas. Y estos personajes a los que muchos jóvenes quieren imitar incluso contradicen o debaten los principios y las verdades, contradicen y rebaten la moral. ¿Qué les quiero decir? Hoy en el afán de imitar han surgido varios referentes, pero que no son los mejores ni para nuestros niños ni para nuestros hijos. ¿Claros? ¿Sí? ¿Una ilustración? Vamos a hacer una ilustración. Vamos a ver, para que me diga, a ver, ¿quién se quiere parecer aquí a Bad Bunny? A Paca, la del barrio. ¿Quién se quiere parecer aquí a, cómo se llama la joven que recibe unos conciertos en Madrid, allá en el Santiago Bernabéu? Que fueron 5, eso llenó eso, la boleta más barata, 400 euros. No, no tampoco. Es de Medellín. No. ¡Ah! Ya identificamos, muy bien. Todos estos referentes, pregunto, ¿serán ejemplo para nuestros jóvenes? ¿Para nuestros niños? Cuando se escuchan estos referentes desde el ámbito musical, desde el ámbito artístico, que cosifican a la mujer, que hacen de la mujer ciertamente un instrumento sexual, ¿serán ciertamente dignos de imitar? Pero parece ser que nuestra juventud va por ahí, que nuestros hijos van, que los hijos van por ahí. Entonces hoy están surgiendo ese tipo de referentes. Por eso Pablo ordena. ¿Qué dice Pablo? Ordena. Dice, sed. O sea, es una orden. ¿Por qué da Pablo la orden? Porque sabe que nuestra inclinación es a imitar o a seguir el ejemplo de otros. ¿O no? Yo le voy a decir, ¿usted a quién quiso parecerse en su tiempo? ¿A quién? Alguna hermana dijo yo a Greta Garbo. Otro dijo a Silvestre Stallone. Bueno, la pinta no le da para tanto, pero quería. Pero en algún momento de nuestras vidas nosotros quisimos, como en su momento, imitar o seguir el ejemplo de alguien, ¿o no? Desde nuestra casa incluso, ¿o no? Hay cosas que nos hemos desarrollado, ¿no? Como imitando. Ay, me están diciendo que no me puedo mover tanto. Bueno, está bien. A ver, qué paciencia la que hay que tener. ¿Así? Soy incapaz, hermanos. Pero en algún momento hemos imitado a alguien, hemos seguido el ejemplo de alguien, a tal punto que en algunos casos, no queriendo yo parecerme ni en lo más mínimo a mi papá, estaba haciendo casi igualito. Y me decían los familiares, hola, usted sí es igualito a su taita, ¿no? Igual. Y hasta el día de hoy alguien me dice, ¿no? Cuando estoy así un pin como irritado, molesto, hay una particularidad en mi rostro y mi mamá me conoce. No les voy a decir cuál, pero mi mamá me conoce y me dice igualito a su papá. ¿Estás molesto, no, mi hijo? Le digo, no señora, no estoy molesto. No frunzo ni el ceño, no hago nada, no le doy chance de nada. Me dice, sí, se le está brotando esta venita de acá, igualito a su, ay, me aventé, igualito a su papá. Pero en algún momento hemos sido imitadores, hemos seguido el ejemplo de alguien, ¿o no? Claro que sí. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué dice Pablo? Como saben que tenemos esa inclinación, Pablo dice, sean imitadores ¿de quién? De Dios. Imitador, ahora sí, para los del griego y el ámbito cristiano, es el término del que se deriva mímica, mimetes.
O sea, aquella persona que copia y reproduce características específicas de otra persona. Y como imitadores de Dios, los cristianos, nosotros debemos de imitar las características de Dios, sobre todo en qué, dice el apóstol Pablo, como hijos amados, andar en qué, en amor. O sea que si hay una imitación que debamos hacer de Dios, es que caminemos y andemos en qué, en amor. Pero el amor no es el sentimiento romántico que vende el mundo. Cuando le dijeron a un jovencito de 12 años que fue al colegio donde estudia público y el jovencito le dijo: lo que pasa, señora psicóloga, es que yo siento atracción por el sexo opuesto. Y la psicóloga le dijo: mire, no importa, desde que sea amor y puro no hay ningún inconveniente. Ese es un amor que no corresponde al de Dios. La palabra dice varón y hembra, ¿cierto? ¿Sí o no? Y el varón XY y la mujer XX. Alguien me dijo: ¿y dónde dice? Saque de su Biblia, porque usted es un religioso. Saque de su Biblia el que es varón y hembra. ¿Dónde más dice que es varón y hembra? Le respondí: en su ADN. Le respondí al joven: en su sistema óseo, el tamaño de su cerebro. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, aparte de unas evidencias que muchos me consideran religioso, pues yo le doy las evidencias científicas. ¿Claros? Dicho esto, entonces, siendo nosotros imitadores de Dios, estaríamos entonces nosotros en la capacidad de señalar a aquellos a los que no tienen a Cristo, no tienen a Dios, de señalarlos y condenarlos. Pregunta: si en medio de nosotros o en algún momento en tu familia, en tu ámbito, conoces homosexual, lesbiana, o bueno, yo qué sé, hermano, ladrón o mentiroso, qué sé, ¿tú estás en condición de condenar? La respuesta es no. Tu condición es la de amar. Y se ama desde la verdad. Y en ese momento predicas a Cristo. Y en ese momento es cuando tú le enseñas a la persona que Cristo perdona todos nuestros pecados, que en la cruz fue suficiente para perdonarnos. ¿Claros? ¿Vamos bien? Y entonces cuando habla de amor, habla también de qué. Dicho lo anterior, viene del 4:31, de perdón. Y aquí hay algo que les estaba mencionando al comienzo que pudo hacernos falta. ¿Recuerdan el domingo oramos por perdón y perdono a fulano, perdonamos, ¿no? Ustedes ahí, ¿se acuerdan que hicimos Señor y perdono? Y muchos salimos como livianitos, ay, por fin. Pues. Pero la pregunta es: ¿tú has perdonado a, un ejemplo, es una ilustración, a tu suegra, a tu primo, a tu cuñado, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo? En fin, tú has perdonado a todos en el amor de Dios, ¿sí? Ya has perdonado. La pregunta es: ¿tú ya te perdonaste a ti mismo? Porque el perdón de Dios, si Cristo mora en mi corazón y el Espíritu mora en mi corazón, también estoy llamado, y es un llamado de Dios, a perdonarme a mí mismo. ¿Sabían que nos damos duro? Nos damos duro, hermano. Duro. O sea, creemos que todos los pecados a los de este lado les son perdonados a estos, porque tienen cara de mustios, de ¿cómo se dice? O no, mejor de ángeles. Pero que los de este lado como que no somos dignos de ese perdón. Y como no somos dignos de ese perdón, nos damos duro, hermano. Y por ahí nos consideramos de lo peor. Y por ahí consideramos que el peor pecado es el nuestro. Que para nosotros ciertamente no hay esa posibilidad. Claro, hablamos de que Cristo nos perdona, de que Dios nos perdona, pero ¿tú ya te perdonaste? Si Cristo perdona todos los pecados y tú has perdonado, ¿tú por qué no te has perdonado a ti mismo? ¿Por qué nos damos tan duro? Y fue uno de los primeros pasos que tuve que empezar a dar de chiquito espiritual.
Yo reconocí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Sé que su perdón es ilimitado, que su gracia es infinita. Pero ¿saben? Siempre que abría mis ojos al frente en esa pared, yo tenía una lista. Yo soy una porquería, soy una rata a dos patas, soy de lo peor, y todo el tiempo yo veía ese listado. O sea, en un estado de condenación absoluto, hermano. Como que para mí sí era el perdón de Dios, pero yo en mí mismo aún no me había perdonado. Quiero decirte, mira, si vives en el amor de Dios y has perdonado, perdónate. Y saben, pasa la hoja. Es que pastor, usted no sabe lo que yo hice hace un año. ¿Y qué hacemos? ¿Ya lo hizo, sí o no? Es que pastor, lo que hice hace 2 años, sí, pero ya pasó. Es que pastor, lo que hice hace 10 años, sí, pero ¿qué hacemos? Y se siguen dando, hermano, por lo de hace 15, 20, 30 años. Entonces, ¿dónde está el amor, la misericordia y la gracia de Dios? Pregunto. Si el perdón de Dios es ilimitado, ¿por qué en ti, para ti mismo, no opera ese perdón? Sonría que Cristo le ama. Eso. Yo estaría alegre, hermano. Cuando a mí me expusieron este tema y me dijeron, mira, y yo dije, pero a mí me pueden perdonar. No, pues yo tenía entendido que era un Dios que estaba en un trono con un látigo. ¡Da! El que se despertó, se despertó. ¿A qué horas me cae con un látigo para darme, hermano? Pero me dijeron, no, Él es perdonador, Él es un Dios bueno, fiel, santo y justo, que a quien redime y escoge, esto es a sus santos, derrama toda su gracia. Lo entendí muy bien, pero la pregunta es, ¿lo viví para mí mismo? No. Y por eso cargaba como un lastre, hermano. Entonces, amados, si decimos andar en amor y ser imitadores de Dios, y si el Cristo de la cruz mora en nosotros y el Espíritu Santo, pues hay algo que se debe reproducir que viene desde la misma piedad, y es el perdonarnos a nosotros mismos. ¿Me estoy haciendo entender? Es que usted no sabe lo que le hice a mis papás. Sí, pero ya. ¿Sus papás lo perdonaron? Sí. ¿Y usted? No. Tremendo, hermanos. Usted no sabe lo que yo le hice a mi cónyuge. Sí. ¿Lo perdonó? Sí. ¿Y? Yo todavía no. Y hay unos que cargan con ese lastre, hermano. Fuerte, hermano. Y por eso es que llevan vidas aparentes. Y el propósito de Dios con redimirnos, con rescatarnos, con su muerte en la cruz, Cristo, era hacernos conforme a su imagen y semejanza también. Ser conformados a la manera de Cristo. Y ser conformados a la manera de Cristo significa ser como el mismo Cristo. Obviamente hay un área irredenta en nosotros, hay un área que todavía se resiste a cambiar, se resiste de alguna forma a vivir los principios y las verdades bíblicas, pero definitivamente nuestro llamado es a imitar a Dios. ¿Es a imitar a quién? A Cristo. Imagínese usted que Cristo ya en la cruz, después de los azotes, ¿se acuerdan los azotes o no? ¿Sí? Soldado romano, 1,82. ¿Cómo se llama? De lo mejor de los soldados romanos, ebrios y con odio, porque les habían fundado odio por los judíos. Cristo en el cepo, 2 flagelándolo, latigándolo. Hueso, el látigo eran 4, de 4, romano. Hueso y metal. Y el odio, fuera de eso la fuerza, porque pertenecían a la guardia pretoriana. Y no le iban a recibir a usted 1,60, no. Allá recibían era de 1,85 para arriba. Y cuando este hombre soltaba el látigo, ¡bah! En las carnes de Cristo. Y tenía que hacer esto, hermano. Era tanta la furia. Y arrancaba sus carnes. Oye, si Cristo lo hizo por ti y por mí, ¿qué pasa contigo?
Después los clavos. Científicamente demostrado que murió porque sus pulmones y su corazón se estallaron. El estar colgado le impedía respirar. Y hacer siquiera esto era que sus entrañas se fueran deshaciendo hasta que su corazón, dice la palabra en el Salmo, 1000 años antes como profecía, se deshizo como cera. Y estando en esa condición, ¿sabe qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ay, hermano, y usted todavía insiste con su falta de perdón. Dicho eso, pasa el apóstol Pablo y dice: ¿saben qué? Sean imitadores de Dios. Esto es a la imagen de Cristo. Y esto me lleva a una ilustración de Alejandro el Magno. Alejandro el Magno, uno de los emperadores que figura como una de las bestias, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué representado el imperio griego? ¿Quién estuvo aquí conmigo? ¿Cuál es? El leopardo. ¿Con qué? Con alas. ¿Qué representa eso? Fiereza, representa fuerza, pero también ligereza. Eso representa a Alejandro el Magno. Alejandro el Magno a los 20 años había conquistado el reino, el mundo conocido. Y Alejandro el Magno dijo en su momento lo siguiente: escuche, me encontré con esta perla. Cuando descubrió a un cobarde en su ejército que también se llamaba Alejandro, y le dijo a este soldado: renuncia a su cobardía o renuncie a su nombre. Wow. No podemos decir cristianos sino perdonarnos. Entonces, permítame, tomando el texto de Alejandro el Magno, entonces no eres cristiano. Fuerte, ¿no? Porque para ser libres nos libertó Cristo. Amén. ¿Vamos bien? Sigamos. Dice imitadores. Y la única manera en que podemos convertirnos en imitadores de Dios es que el Señor Jesucristo viva en nosotros, a través de nosotros, y aprendamos a escuchar su voz en nosotros. ¿Cómo se hace esto, pastor? A través de la palabra. ¿Cómo se escucha a Dios? Estudiando la palabra. Si usted no estudia es imposible, hermano. Usted no puede esperar que yo le diga y venga aquí lo sople y eso con sopladera no, hermano. Esto es estudiando, yendo a la Biblia, yendo a la palabra de Dios. Y si decimos ser hijos, es normal, es natural, permítanme así, que pues si decimos ser hijos, seamos semejantes ¿a quién? Al papá, ¿o no? ¿Algo le sacó usted a su papá? Aquí le voy a preguntar a alguien: ¿usted le sacó algo a su papá? ¿Cómo qué? ¿Qué le sacó a su papá? A ver, alguien que me diga algo. El genio. Uy, qué susto, asústame. ¿Qué le sacó a su papá? Sí, algunos dicen el genio, otros dicen la manera de hablar, otros dicen, bueno, qué sé yo, ¿no? Pero algo sacamos de papá o de mamá, ¿o no? ¿Sí? Sí, yo saqué de mi papá mi tez, ¿cómo se llama? Mi color. No soy ni negrito ni soy blanquito, soy moreno aperlado. Entonces, no. Sí, pero así saqué la tez del padre, ¿no? Pero algo sacamos. Pues déjeme decirle que si somos hijos, ya tenemos algo en común ustedes y yo: a Cristo. Ya tenemos a Cristo. Y en Cristo es que nosotros de verdad podemos ser imitadores de Dios. Es en Cristo. De manera tal que gracias a que Cristo ha pagado el castigo por todos nuestros pecados, no tenemos derecho alguno de tener en cuenta aún pecados pasados. ¿Claros? Pastor, pero es que yo me acuerdo. No le estoy diciendo que se borre, no. Lo que pasa es que no se borran, pero que cuando vuelvan a la mente, eso no te amargue ni te haga sentir condenación. Es diferente, ¿sí o no?
Ya no te sientas condenado, sino más bien que puedas ser un testimonio de vida de cómo Dios te cambió. ¿Claros? De cómo Dios obró en tu corazón. De eso se trata. Pero no se trata, hermano, de estarnos dando duro todo el tiempo por los pecados anteriores y no perdonarnos. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios para con nosotros? Porque la falta de perdón hace evidente la falta de amor. Te dice, Dios me ama. Sí, ¿y te perdonaste? No. Entonces, ¿cuál Dios me ama? ¿Tiene sentido? Un poco de razón, ¿no? Escuchen, la lógica no invalida la razón. Y la razón, perdón, la lógica o la razón no invalida la escritura, o sea, la fe. Y la fe no invalida la razón o la lógica. ¿Claros? ¿Sí? Entonces un poco de sentido común, hermanos. Dios es amor, ok. ¿Dios te ama? Sí. ¿Te perdonaste? No. A ver, ¿a qué jugamos, Cantinflas? Y dice la palabra, continuemos ahí estamos en el capítulo 5, versículo 2. Mire lo que dice la otra parte de capítulo 2. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire que aquí, digamos que la directriz es amar como Cristo. ¿Y cómo se ama como Cristo? Entregándose a sí mismo. El amor bíblico no es una emoción agradable o un buen sentimiento acerca de alguien, sino es la entrega de uno mismo por el bien de esa persona. Por eso hay un error que se manifiesta aún cuando se dice matrimonio. Es que el matrimonio se diseñó para ser felices. No es cierto. El matrimonio no se diseñó para ser felices desde la manera en plural como lo expresan algunos. El matrimonio se diseñó para yo hacer feliz, para yo entregarme. Si el otro tiene claro eso, ¿qué creen que va a pasar? ¿Van a haber diferencias? ¿Van a haber discusiones? ¿Van a haber situaciones difíciles? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que van a saber cómo resolverlas desde la entrega y desde el amor por el otro. ¿Me está haciendo entender? ¿Vamos bien? Desde ahí, hermanos. Desde ahí. El amor de Dios y todo amor semejante al suyo siempre está fundamentado en el dar, en el darse a uno mismo y no en el de obtener. No como en el mundo. El amor de este mundo es: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Qué tienes para mí? Ese es el amor de este mundo, hermano. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda, como sacrificio, como olor fragante, perfecto de Dios. Así que el amor ese que es como medio romantiquero, que digo yo, es ese amor como que se enorgullece, que se envanece. El amor bíblico es ese que embellece, que engrandece. Y cuando se trata de matrimonios, que embellece y que engrandece el matrimonio. Y eso es lo que mantiene unido el matrimonio cristiano: el amor de Dios, el amor que ama, porque amar es propio de Dios. Pero, ¿termino de qué? Vaya al versículo 3. Ya voy terminando, dije 4 horas. No es cierto. Pero es un término de, o sea, pero es todo lo contrario. O sea, amen como Dios, perdonen como Dios, perdónense a sí mismo, porque Cristo mora en ustedes. ¿Sí? Acaba de dar Pablo unas instrucciones. Y viene desde el capítulo 4, versículo 30 y 31. Pero, o sea, Pablo diciendo, aquí hay algo que es todo lo contrario a lo anterior. ¿Qué, Pablo? Fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a quienes, a santos. Ahora, aquí vayamos entonces, parafraseemos sin ir a mancillar la exégesis para que no la quiero descrestar con mi lenguaje, ni más faltaba, porque el más limitado y falible e inepto de los seres en este momento soy yo. Exégesis significa interpretación, ¿claro? Paráfrasis significa cambiemos esa palabra por una que se asemeje, que no nos cambie el texto para no sacarlo de
y hacer un. Wow. Uy. Tenemos teólogos. Asústame. Los nuevos están que, mejor dicho, esto es una clase de teología. Muy bien, veámoslo a ver entonces. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene. Ahora reemplacemos ese a santos, una paráfrasis. Imitadores de Dios. ¿Me lo valen? Que es el tema que venimos tocando. ¿De dónde sacó eso, pastor? Pues devuélvase, a ver, devuélvase y mire lo que dice el texto, ¿no? Desde el 1 dice, sed pues imitadores. Ok. Entonces reemplace santos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cómo quedaría? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a imitadores de Dios. Wow. Porque es que a uno le leen santos y uno cree que es San Crisóstomo, San Lázaro, Changó. ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? ¿A ese? Ah, sí, San Judas Tadeo. Muy bien, San Judas Tadeo, muy bien. ¿El otro? San Arnulfo. ¿Cuál es el otro? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿El otro? Uy, ¿San Gregorio qué? Hernández. Bueno, aquí tenemos hágame el favor. Si ya van viendo, ¿no, hermano? El talante. ¿En qué iglesia estamos? Uy, cantidad de pecadores, qué cosa tan horrible. Pues eso es la iglesia. La iglesia es una comunidad de pecadores, de imperfectos, de limitados, de insuficientes, de falibles. ¿Saben por qué? Porque el único que es suficiente e infalible, el único que es todopoderoso, el único soberano, el único santo, santo, santo y por la eternidad se llama Jesucristo. Eso es la iglesia. La iglesia es eso. Por eso aquí todos, para los nuevos que nos visitan por primera vez. A propósito, ¿cuántos nos visitan por primera vez así? Muy bien, no les vamos a nada raro, no se preocupe, tranquila, aquí no tumbamos, no va a saltar como lombriz en paila caliente, no vamos a pedirle plata, no. Pero escuche, eso somos. La iglesia es una congregación de ex marihuanos, ex adúlteros, ex alcohólicos. Eso es la iglesia, ¿o no? ¿Quién aquí es santo, santo, santo? ¿Y dentro de ustedes quién es santo? La hermana levantó la mano. Bueno, siempre es que hay uno. Ninguno, hermano, ninguno. Todos somos seres imperfectos. El único perfecto es. Dicho esto, vayamos ahí a describir cada uno de estos puntos. Pero, término de contraste, fornicación. ¿Pero qué? Fornicación. Mire, hermanos, si hay algo que Satanás se ha propuesto, el enemigo, el adversario, la serpiente antigua, Satán, el diablo, el león que anda como león, el león que anda como fiera rugiente a la espalda para mirar a quién devorar. Si algo que se ha propuesto este ser de tinieblas, de oscuridad, es falsear y corromper las virtudes y las bondades de Dios. Y una de esas virtudes y bondades es su amor. El diablo ha querido colocar una especie de amor, pero que realmente es un amor falso. En contraste con el amor piadoso y perdonador y no egoísta en Cristo Jesús, el amor que pone el diablo, el mundo, esta sociedad, es un amor que va acompañado, digo amor, abro comillas, amor, cierro comillas, está acompañado de lujuria, de inmoralidad, de depravación. O sea que hoy el pedófilo toca tratarlo con amor. Y ya la pedofilia no es considerada un delito, sino una enfermedad. Y entonces en Canadá toca hacerle el tratamiento al pedófilo. Ya hay 2 tiendas donde el pedófilo puede comprar algunos artículos que tienen que ver con bebés para satisfacer su enfermedad. Pero eso es amor, dice la sociedad. Todo esto ha sido ciertamente el objeto
o el objetivo mejor de Satanás, y lo muestra como atractivo, como agradable, porque produce como esa serie de sentimientos. Yo le decía a alguien, mire, el tema con el pecado es el siguiente. El tema con el pecado es que el diablo pone la tentación, ¿sí? Dios no tienta a nadie a hacer lo malo, eso que quede claro, como lo describe Santiago en su carta. Pero el diablo pone la tentación, cae en tentación el personaje, se satura de todo el pecado. Bueno, eso no es lo malo dentro del círculo del pecado, eso no es lo peor dentro del círculo del pecado. Lo peor dentro del círculo del pecado es cuando pasa ese momento de dicha, de éxtasis. Cuando eso pasa, lo peor viene después, un sentimiento de culpa y condenación que lleva una vez más al reo a repetir lo anterior. ¿Sí me hago entender? Pero ya como lo hice, dice el reo, permítame el término reo, o el cautivo, el esclavo del pecado, como ya lo hice, pues volverlo a hacer. ¿Qué más da, no? ¿Qué es lo que hace que la persona repita y repita y carga en ese mismo estado? La condenación. El que siente que para él no hay perdón, no puede ser redimido, entonces vuelve y cae en lo mismo. Y Satanás aprovecha eso con los jóvenes, con las jovencitas, con los solteros, las solteras, al interior de los matrimonios. Pues como ya lo hice, pues ¿qué más da, no? Y es lo que vende Satanás por este tiempo, un cumplimiento de expectativas egoístas. El amor de ese que vende el mundo, ese amor social, quiere siempre que sea recíproco, pero da poco, da muy poco, quiere mucho a cambio, pero da poco. Y se dice en este tiempo que este mundo necesita amor. Es más, hay un filósofo que dice que ojalá el amor fuera como un virus, que fuera por todas las galaxias. Y es defendido y ponderado el amor por todos lados, pero como un mero sentimiento romántico, egoísta, placentero, lujurioso. Ese no es el amor, hermano. Entonces, para poder suplir todo esto, aparece la fornicación, porneia, del griego porneia. Se refiere a todo pecado sexual. Y todo pecado sexual es contra Dios y contra el amor verdadero. No hay nada más especial, damas y caballeros, amigos y amigas, familiares, hermanos en Cristo, jóvenes y jovencitas. No habrá nada más especial que llegar puros, castos y vírgenes al matrimonio. Pastor, y los que ya no, Cristo fue a la cruz, ¿se acuerdan? Nos perdonó todo pecado, ¿sí? Y a partir de ahí tu conducta no es la misma, ¿cierto? Entonces, si hemos sido lavados, si hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, nos guardamos como, y somos como imitadores ¿de quién? De Dios. Y a partir de ese momento consideramos el amor que debe ser el amor ¿de quién? De Dios. Y si es el amor de Dios, si tengo una relación de una amistad con propósito o de un noviazgo, como llamamos aquí en la iglesia, el noviazgo aquí es con fecha de matrimonio. Si es así, pues dentro de los parámetros del amor de Dios, entonces estará el respeto y la buena conducta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Claro. ¿Que es pecado sentir atracción por el sexo opuesto? No. Los jóvenes eran como temerosos a veces, claro, como lo era uno un poquito así como bravo. Y entonces dice, uy, no, pero es que si donde el pastor se entere que de pronto a mí me atrae fulano, o dice el joven, a mí me atrae fulano, nos botan de la iglesia. No, es de Dios. Es de Dios. Sentir atracción por el sexo opuesto es de Dios. Y manifestarlo y orar y decir, mira, o a los pastores o a las personas a los que tienes como líder, me atrae Pancho me atrae. Vamos a orar por Pancho. Entonces Pancho, a ti te atrae, y Pancho resulta decir, a mí Pancha. Bueno,
Y oramos, y pasado el tiempo, después como de 3 años de noviazgo, los casamos. No tanto, no pueden durar tanto. Pero mire que es un noviazgo diferente, ¿sí me hago entender? Y se conocen, y van y piden permiso en su casa, y son aceptados en un lado, y son aceptados en otro lado, y los papás oran, y nos ponemos de acuerdo, y todo dentro de las buenas normas de la conducta y el respeto. ¿Claros? ¿Sí? Y a las que están solteras, ¿cuántas solteras hay aquí? Mujeres solteras. Levante. Todas son casadas, no hay ni una soltera. Uy, muchachos. Pero a las solteras les quiero, oye, yo no sé que te has casado ya, Geraldine. Muy bien. Para las solteras, los más feos no están en la iglesia. No. De pronto algunas vienen con la expectativa de un J Balvin. Pues no lo va a encontrar, obviamente. O de un La Mula, no lo va a encontrar. Pastor, respete, Maluma. Sí, señora, discúlpeme, le ofendí su padrino, qué pena. Sí, no. Tal vez no, pero los más feos no están acá. Algunos tienen un grano, uno que otro, pero son santos de Dios, apartados para Dios. Y si ese hombre ama a Cristo, ese hombre sí la puede amar a usted como Cristo te amó. ¿Sabe qué va a hacer ese hombre? Va a dar su vida por ti. Y te va a considerar como una mujer virgen y santa. Y como te considera virgen y santa, así te va a amar por el resto de sus días. ¿Claros? ¿Vamos bien? Entonces, y varones, las más feas no están acá. No. Pues sí hay una que otra que llega así carilavada y así, pero es santa de Dios, es una mujer de Dios. Y esas mujeres de Dios, yo le he enseñado a mis hijos, esas mujeres de Dios son las que con el tiempo nos están apoyando en oración, nos soportan en oración, ¿no? Claro, no dejan de hablar, pero son santas de Dios. Entonces miren, amados, lo importante de considerar ser imitadores de Dios y de alejarnos de todo aquello que sea que se refiere a fornicación, que es pecado sexual. ¿Sí? Dice la palabra, pero toda fornicación, o sea, pecado sexual. ¿Sí? En el mundo es diferente. Mujer, usted en el mundo, si dice ser cristiana, ¿para qué va a buscar en el mundo, en la sociedad? Usted lo que va a querer, lo que va a encontrar es, voy a hablar cariñosamente, ¿sí? Usted lo que va a encontrar es un chulo. Quiere sus carnes. Y el chulo cuando la ve, le tiemblan las manos, se le ponen moradas, suda, se le hunden los ojos y quedan así. Bota espuma por la boca el chulo. Y la ve a usted como si fuera un pollo con papas. Dice así, vea, Marta. Uy, Marta, anticípeme algo, estoy que me quemo, Marta. Marta, por favor, mire, Marta, por su Dios, mire, yo me convierto si quiere, pero anticípeme algo, Marta, deme una pruebita. Mire, ese chulo nunca se va a convertir. Ahora, ¿quiere usted sacar despabilado un chulo? ¿A alguien le interesa? Cuando ese chulo le diga, Marta, estoy que ardo, Marta, la prueba, Marta, anticípeme algo, dígale, sí, claro que sí, con mucho gusto. ¿A dónde, cómo y cuándo? Queda pálido, huye, y lo que usted nota es que dejó un plumero porque el tipo se desapareció. Dígale, Freddy, ¿quiere la pruebita? Con mucho gusto, pero primero póngame esta argollita. Lo deja pálido. Haga la prueba y verá. ¿Me cuenta? Y toda inmundicia. ¿Y toda qué? Inmundicia. Mire, la pérdida de control sexual conduce ciertamente a acatarsia. Así se describe la palabra en griego, acatarsia. A-K-T-H-A-R-S-I-A, acatarsia.
que señala ciertamente cuando se habla inmundicia a un término mucho más general de lo que es porneia, o sea, cosas impuras, sucias. Esto tiene que ver con pensamientos, con pasiones, con ideas, con fantasías sexuales, inmorales y toda forma de corrupción sexual. O sea, inmundicia se lo coloco en un término de un país al sur que quiere, ¿cómo se llama? Legalizar a través del Senado, pues no se sabe qué es más podrido, pero algo que se llama el poliamor o poliafectividad. O sea, una relación a la que intentan llamar como matrimonio entre 5. 2 hombres, 2 mujeres y una mascota. O 3 hombres, una mascota y una mujer. Y a eso le incluyen pues obviamente sexo. O sea, relación sexual con un perro, con un burro, con un caballo, con una serpiente. A eso se le llama poliamor, poliafectivismo. Eso está en trámite. Estas agendas progres promueven todo esto. Para los que no, jóvenes, a ser muy cuidadosos. Foro de Río, Foro de Sao Paulo, Foro del Cairo, Agenda 2030. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, jóvenes. Mucho cuidado. Aquí se les enseña también qué significa Foro de Río, Foro de Sao Paulo, el Pacto del Cairo. Todo esto hay que verlo, jóvenes, porque todo eso hace parte de una agenda que se llama hoy progre. Entonces, hoy progre es eso. Walk. ¿Se han escuchado? Walk en palabras mexicanas es dele vuelo a la hilacha. Entonces, santos de Dios. Y es una obsesión hoy. Y es que también, amados santos, todo este tipo de situaciones llevan a una serie de heridas en las emociones de los jóvenes, de las jovencitas, de los matrimonios. O sea, ¿cómo es posible que un matrimonio, para poder sentir una satisfacción sexual, tenga que acudir a un bar donde el tipo tiene que ver que su esposa tiene relaciones sexuales con otro tipo? Por el amor de Dios, pero mire hasta dónde hemos llegado. Pero eso es ser progre. Pues si eso es ser primermundista, déjeme seguir siendo tercermundista, hermano. Sí, prefiero que me vean los de otros lados como un aborigen con taparrabos. Prefiero eso. La verdad se los digo. Pero es lo que estamos viendo. Y dice ahí, continúa ahí, o avaricia. ¿Y toda inmundicia o qué? O avaricia. Mire que la avaricia también lo señalan como a una persona que quiere más dinero, ¿no? Pero avaricia también es un señalamiento ciertamente a insatisfacción sexual. O sea, lo que es la inmundicia y la fornicación son formas de avaricia en el ámbito sexual. O de codicia. Por razón tiene el Señor cuando dice, no codicien. Porque el que ha codiciado la mujer del prójimo ya adulteró con ella en su. Entonces, hermano, a ser muy cuidadoso. Ayer lo compartía con mis hijos. Le dije, tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos. ¿Cómo miramos los manes, los cristianos? Hermano, por el amor de Dios, si decimos ser imitadores de Cristo, yo no me imagino a Cristo y mi Rey de Gloria o mi Señor, no me lo imagino. Uy, pero quedó bien, hola. No me imagino a Dios diciendo, pero qué creación. No, hermano. Job dice que hay que mirarlas como a qué, como a vírgenes. O sea, a mujeres que puras. Y yo le decía esto a mis hijos en su momento y les insisto mucho, cuidado con la conducta, mucho cuidado. Mire, entre otras usted no sabe quién lo ve. Y les enseño a los del Instituto Teológico, a los de la Academia Bíblica, nunca crea que nadie lo ve. Nunca crea. Y voy a hacerles una confidencia, pero no me van a ventanear, ¿sí? ¿Me van a ventanear? ¿Sí me van a ventanear? No. Ay, del mentiroso que me ventanee para que vea que lo espero el otro domingo a la salida. Ayer yo salí de la reunión de jóvenes. Dejé mi carro allí. Y en toda la esquina hay una tienda, como un bar. Y estaba sonando una canción del mundo. Pero estaba hacia todo timbal. Yo fui un hombre de mundo. El Señor me rescató por su gracia, por su misericordia. Me redimió de lo más vil.
repulsivo y asqueroso. Y estaba sonando una canción ahí, yo le dije a mi hijo, uy, hijo, de ese tipo de canciones, en ese tiempo de juventud, eso era la locura, hijo. Eso no, hermano, eso la gente parecían pirinolas, eso bailaban y todo ese rollo, ¿no? Y la gente hacía así. Y yo, ¿qué hago así? Y estoy en todo el frente y estoy abriendo mi carro, cuando un señor en un carro con vidrios negros bajó el vidrio y dijo: pastor, buenas noches. Yo le dije: hola, hermano, buenas noches, ¿cómo está usted? Iba con la esposa y dijo: ¿cómo están? Qué gusto verlos, ¿cómo les ha ido? Bien, pastor, ¿cómo ha estado? ¿Cómo va? Hermano, mire, yo les voy a decir con todo mi corazón, al día de hoy no sé quién es. De corazón se lo digo, no sé quién es. Me dijo: ¿sabe qué, pastor? Es que, y anoche estaba como la noche un poco más oscura, estaba como lloviznando, sí, los que estaban los jóvenes con nosotros. Y él llevaba sus vidrios oscuros, o sea, uno no ve a través, ¿no? Y entonces cuando bajó el vidrio, yo, pues bueno, no estaba haciendo nada indebido, pero yo dije: a ver, si hubiese sido otra persona, ve que yo voy caminando, porque es la esquina, joven, es la esquina, o sea, tiene dos salidas el bar, ¿no? Entonces, si yo voy caminando y este es mi carro y yo hago así y está sonando eso, ¿qué creen? Pero por favor, ¿qué van a creer? Ay, no, el pastor estaba predicándole a los irredentos. Vea, no. Y entonces le dije: bueno, ¿y cómo están? ¿Y cómo van? Bien, bien, pastor. No, pastor, es que con este frío y esta oscuridad y no sé, no nos dimos cuenta y la calle es cerrada, ¿no? Le dije: sí, ¿cómo le parece que la calle es cerrada? Pues se habían desviado y como la calle estaba cerrada, yo dejé mi carro ahí, justo, hermano. Mire, nunca crea que nadie los ve. Sean imitadores de Cristo. Porque si no los ve algún ser humano, Dios tiene los ojos puestos en ti. ¿Claros? Termino acá, los jóvenes de la alabanza. Los jóvenes de la alabanza. Muy bien. Y continúa ahí. Toda fornicación, inmundicia, avaricia, ¿no? Ni aún debería nombrarse entre quienes, entre nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los cristianos. Como conviene a que a santos, o sea, a aquellos que han sido apartados para Dios. Y después continúa. Escuche, esta es tremendísima. Y no solamente nosotros deberíamos de abstenernos de participar de cualquier tipo de pecado sexual, sea el que sea, sino que nunca, escuchen, se nos debiese de señalar como unos que hablan con palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. ¿Qué significa palabras deshonestas? O sea, palabras sucias que tienen que ver con obscenidad, con un lenguaje, ¿cómo se dice ese lenguaje que... Sí, lenguaje eso es, pero ¿cómo hay un lenguaje? ¿Cómo es que? No, pero hablando en serio, no. Eso, de doble sentido. Usted no se puede involucrar en lenguajes de doble sentido. Ni puede hacer esos chistes flojos que a los que Dios aborrece, hermano. Y su esposa enroscada en las patas de la cama. Uy, mire, ¿saben qué? Guarden su boca. Guarden su boca, hermanos. Al referirse de la suegra, de la esposa, de los suegros, de las cuñadas, de los primos, de los tíos. Más le vale, hermano. ¿Sabe por qué? Porque sobre los tales, a esos tales se les señala como hijos de desobediencia. Y sobre estos es la ira. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Así que cuando se habla de necedades, se habla de tener una actitud rastrera. Uy, es un impacto. Un lenguaje necio. Corresponde a un mentecato, balbucero, chapucero, hablantinoso. Bueno, busquen todos esos significados usted. Es terrible, hermano. Es de un pérfido. Pérfido se señala a uno de la misma especie que se quiere comer a otro, devorar a otro. Hermano, no podemos entrar en eso de palabras deshonestas. Necedades. Esta me impactó porque me di a la tarea de buscar hacer un estudio etimológico de esta palabra.
Bueno, de hecho, estudio etimológico suena redundante. Hacer etimología, esta palabra mejor. Y dice, mire lo que dice. Necedades viene del griego morología. Me impactó, yo dije, hola, sí. Y es evidente. Moroslogía, escuche. Y se refiere a hablar sandeces, propio de una persona con graves deficiencias intelectuales. Y mire cómo lo divide. Moros, que significa tonto o estúpido. Y yo me puse a ver un mandatario de apellido Moros y dije, hola, sí. Hola, sí, ¿verdad? Hola, sí. Efectivísimo, hermano, efectivísimo. Es que la palabra es preciosa, ¿no les parece? Es puntualísima. Moros, que significa tonto o estúpido. Y lego, cuando dice morologías, es hablar. O sea, parafraseemos, hablar tonterías o estupideces. Eso significa necedades. Siga ahí. Truanería viene del griego eutrapelia, que se refiere a un tipo de lenguaje premeditado para dañar la imagen de otro. Es un lenguaje sucio. Se utiliza para dañar a otra persona y por lo general con astucia se incluye un poco de humor e inmoralidad. ¿Qué? Sonría que Cristo les ama. Linda la Biblia así explicada, ¿no, hermana? ¿Vamos entendiendo o no? ¿Sí o no? Muy bien. Truanerías, que hace una referencia a malicia. ¿Eso qué es? El deporte nacional. Se la saben. Pura malicia indígena, dicen, y sacan pecho. No, eso es ser un truán, corrompido, dañado, acanallado. No estoy diciendo de ustedes, no, tengan cuidado. Por favor, vuelvan el otro domingo, sí. Vengan. Y dice ahí, continúa, ni necedades ni truanerías. ¿Qué sigue? Porque eso, ¿qué? Ese no conviene, dice, no aprovecha para nada, no sirve para nada, es vano, es hueco, es inútil. ¿Y qué dice el apóstol Pablo entonces? Sino es que término de contraste, o sea, de todo lo que les acabo de describir, viene todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario, Pablo? A cambio de lo anterior, más bien tengan acciones ¿de qué? De gracias. Si nosotros debiésemos de ser reconocidos como imitadores de Dios, si es ciertamente por el amor que Él nos ha prodigado y que expresamos hacia Él, pero si hemos de ser reconocidos, si hemos de tener una marca que diga Made in Jesus, ha de ser por nuestra gratitud. No hay nada peor que un ingrato, hermano, ¿o no? Que un malagradecido, que un desagradecido. Y no solamente es desagradecido el que menosprecia, sino el que se cree más. Esto lo logré por mi propia fuerza. ¿Cuál Dios? Mi propia fuerza. Porque sabéis esto, y aquí vienen las consecuencias, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas. No, que mire que el amor, que mire que la satisfacción, no, que mire. No, hermano, no se deje involucrar en nada. Al contrario, sea agradecido, porque eso es el agradecimiento es una expresión de renuncia al egoísmo. La persona egoísta no es amorosa, no da gracias, porque piensa que merece cualquier cosa, pero que sea exageradamente buena. ¿Qué tal lo que exige? Pero dice acá que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene ¿qué?
Sí, hermano. ¿Sobre los hijos de qué? No seáis pues partícipes con ellos. ¿Qué está diciendo Pablo? No se asocien con el mundo en su perversión. Está diciendo no se unan a ellos en la maldad. En lugar de eso, únanse y sean socios de Cristo en la justicia. No imiten al mundo, sino más bien sean imitadores de Dios como hijos amados, para que el mundo los imite a ustedes. ¿Claros? ¿Me hice entender? Imitadores de Dios. Póngase sobre sus dos pies, vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey del cielo y de la gloria. Así que, Señor, ayúdanos a ser esos imitadores desde Cristo, desde la presencia del Espíritu, porque somos tus hijos, Señor. Permítenos, oh buen Dios, por la presencia de tu Espíritu y tu pura gracia, seguir el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó Él su vida por nosotros como un sacrificio voluntario, cuyo agradable olor sube hasta lo más alto de los cielos, Señor. Nosotros somos tus hijos, somos tu iglesia. Por lo tanto, entre nosotros no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual, ni ningún tipo de exceso, Señor. Tampoco debe salir de nuestra boca las groserías, las tonterías, las estupideces, ni mucho menos hacer bromas vulgares, pues no convienen, Señor. A cambio de todo esto, Señor, si ha de haber una señal, una evidencia de que somos tus hijos e imitadores tuyos, que seamos agradecidos en todo, Señor. Porque hay una seguridad, algo sí es seguro, que el que cometa pecados sexuales, inmorales, inmundicias, no tendrá parte en el reino de Dios. Porque eso es como adorar a un Dios falso. Que no permitamos, Señor, que nadie nos engañe con ideas, ideologías de estas que hoy pululan y que son patrocinadas por los más depravados y perversos seres humanos. Por esto tú te airas, Señor. Así que, Señor, ayúdanos a no tener nada que ver con esa clase de gente, porque nosotros antes estábamos en la oscuridad, pero ahora estamos en luz, Señor. Que no seamos sus socios, Dios, en lo mundano, en lo asqueroso, en el pecado, en lo vulgar, sino más bien, Señor, que ellos vengan a ser nuestros socios en la santidad, en el arrepentimiento, en el amor de Cristo. Señor, como iglesia no condenamos a nadie. No tenemos la potestad para condenar homosexuales, lesbianas, travestis, ladrones, pícaros. No tenemos la potestad para condenar. Lo nuestro, Señor, es llamar a arrepentimiento para que cada uno de ellos sea amado en Cristo como tú nos amaste, Señor. Que seamos, Señor, imitadores tuyos, Dios, y que a cambio de cualquier otra cosa, Señor, seamos llamados a amar, a predicar a Cristo para salvación, Dios. Ayúdanos a ser esos hijos obedientes, Señor, y que no nos conformemos a los deseos que teníamos antes en nuestra vieja vida, y también por ignorancia, Señor, sino que así como tú eres santo y nos llamaste, seamos también nosotros santos en toda, dice el apóstol Pedro, en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, Levítico 11:44, sed santos
porque nuestro Señor y Dios es santo. Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor. Gracias por una enseñanza, por una palabra como la de hoy. Gracias por enseñarnos que el bien supremo que viene de ti, Señor, es digno de imitar. Nos amaste y te entregaste a sí mismo por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey Santo. Gracias te damos, Padre.